Muy bien. Buenos días, vamos a ir empezando. Recordamos que en la última clase estuvimos viendo, comenzamos ya con los ratios en los que aprendíamos a medir y calcular la rentabilidad de la compañía. Comenzamos con unos ratios que dan información pero que tenían alguna limitación significativa, que eran los ratios puramente de cuenta de resultados, porque no tenían en cuenta la inversión. Y luego nos acercábamos a unos ratios más potentes en los que teníamos en cuenta la inversión necesaria para obtener esa rentabilidad. Partíamos del ROA y veíamos que tenía muchos problemas cuando cojo el total activos, en situaciones en las que el total activo no es una cifra representativa del capital invertido. Y luego llegamos a un ratio muy potente y muy interesante que era el ROE, Return on Equity, el retorno obtenido por el accionista. Un ratio muy interesante, hablábamos de la descomposición por el ROE DuPont y veíamos que el principal problema o la principal limitación del ROE es que puede estar distorsionado por el uso de apalancamiento. ¿Vale? Recordamos, haciendo nuestro modelo mental, si recordamos nuestra ecuación de activos igual a equity y deuda, y decíamos que en el ratio Return on Equity solo tengo en cuenta esta parte. Con el uso de esto puedo magnificar o aumentar o distorsionar el retorno obtenido por el accionista. Imaginemos que aquí tengo la inversión en una máquina de chorizos que genera un retorno del 15%. Pero como yo como accionista, solo pongo la mitad de la inversión, 100, y la otra mitad la pido prestada al banco, consigo obtener un retorno por encima del 15%. Pero cuidado, que hablábamos ya de cómo ese endeudamiento financiero incrementa el riesgo de la compañía. Y haremos una clase, la semana que viene yo creo, específica de cómo medir ese nivel de apalancamiento. Entonces, veíamos un ejemplo, que seguro habrá una pregunta corta al día del examen, de interpretar cómo va evolucionando el ROE, teniendo en cuenta la descomposición. Y veíamos como una compañía que si solo mirara el ROE sin descomponer en sus distintas fuentes, veíamos un retorno del ROE, pero que la realidad era que cada vez la compañía lo estaba haciendo peor, y a base de apalancarse más, a base de utilizar más endeudamiento, estaba camuflando esa caída del retorno. Y ese aumento del endeudamiento implica un aumento del riesgo. Recordamos que el apalancamiento magnifica los resultados buenos, pero también magnifica la leche que te pegas en un momento malo. ¿Vale? Ante esa dificultad o ante ese problema que tiene el ROE, vamos a ir hoy a dos ratios que solventan muy bien ese problema. Van a ser el ROCE, Return on Capital Employed, y el ROIC, Return on Invested Capital. ¿Vale? ¿Qué veis ahí en pantalla? Nuestra ecuación. Y si decimos en nuestra ecuación que el ROE, como solo tiene en cuenta... Bueno, ahora parece que sí, parece que... Cosas del directo, si sigue funcionando mal, llamamos a alguien de informática y no pasa nada. Decía, ROE, y lo decimos por tercera vez para que nos ayude a reforzarlo. Principal problema del ROE puede estar distorsionado por el apalancamiento. ¿Qué vemos? Que ¿por qué el ROE puede estar distorsionado por el apalancamiento? Si solo tengo en cuenta esta partida de la financiación, aquí estoy obteniendo un retorno en mi inversión del 15%, pero yo pongo solo ese componente, estoy pudiendo obtener un ROE mucho mayor al ROE del negocio, porque una parte del dinero no lo he puesto yo en la inversión. Entonces, en los ratios que vamos a ver ahora, ROCE y ROIC, ¿qué vamos a ver? Que la métrica que utilizo para el cálculo de la inversión, de ese denominador, no solo voy a tener en cuenta la inversión hecha por el accionista, sino la inversión hecha tanto por el accionista y por el resto de partícipes y el resto de financiadores. Que veremos, el primer ratio, Return on Capital Employed, tendrá en cuenta la deuda, tendrá en cuenta el equity y también la deuda. ¿Para qué? Para que si tú, como compañía, lo que estás haciendo para aumentar tu rentabilidad es aumentar el apalancamiento, aumentará esta parte de la estructura del capital, y como yo esa parte de la estructura del capital la voy a meter también en mi cálculo, te voy a penalizar.
Y tendremos una medición con algún problema, pero mejor de cuánto es mi inversión y cuánto es, sobre todo, el retorno generado por el negocio. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a por el primero, Return on Capital Employed, ROCE. ¿Qué vemos? Que utilizo, como veis, en el numerador la cifra de resultado operativo y en el denominador todo el capital empleado. ¿A qué le llamamos el capital empleado? ¿O qué incluye el capital empleado? Las dos partidas que veis aquí abajo. Fondos propios y deuda financiera neta. Vale, veréis cómo tanto en el ROCE como en el ROIC es importante saber calcular y entender el ROCE antes de impuestos, que es lo que acabamos de hacer, resultado operativo, partido capital employed, este es pre-taxes, o el ROCE después de impuestos. Aquí si os fijáis, resultado operativo por 1 menos el tipo impositivo, ahora veremos cómo calcularlo, partido capital empleado. En el primero de los casos, antes de impuestos, es muy interesante para comparar los retornos de compañías que operan en jurisdicciones con tipos impositivos distintos, para decir, oye, ¿cuánto es el retorno del negocio independientemente de si en Italia pagas un impuesto de sociedades mayor o menor? ¿Vale? Y eso está muy bien para comparabilidad, pero alguno de vosotros ya estará pensando, oye, vale, pero no me cuentes batallas. El impuesto de sociedades, si es más alto, va a hacer que el accionista tenga un retorno menor, por lo que hay que rever también después de impuestos. Por eso veremos los dos, pre-tax y post-tax. ¿Vale? Ventajas significativas del ROCE, ya las sabemos con la introducción que he dicho. Que como el capital empleado, que es la métrica que utilizo en el denominador, no solo incluye los fondos propios, sino que también incluye la deuda financiera neta, es un ratio que, a diferencia del ROE, no se puede distorsionar con el uso del apalancamiento. Si utilizas más apalancamiento, tendrás más cifra de capital empleado, por lo que tendrás que obtener una rentabilidad mucho mayor para que ese ROCE aumente por tu aumento del apalancamiento. ¿Vale? Y luego la segunda ventaja que veis también en pantalla, el capital empleado, utilizando fondos propios y deuda financiera neta, suele ser una buena aproximación del capital invertido. Y ahí ya, acordaros lo que os dije los primeros días, sentido crítico como alumno. ¿Qué vemos ahí? Suele ser. ¿Qué va a haber en las desventajas? Seguro, situaciones en las que no lo sea. Veremos ejemplos, que es lo que dificulta y a lo que iremos al siguiente ratio, que es el mejor, en los que el ROCE, el capital empleado, no es exactamente la necesidad de inversión de la compañía, la inversión del negocio. Y por tanto será un proxy que muchas veces valga y otras no valga tanto. Como vemos aquí, desventaja, como os decía, en estas situaciones, cuando existan activos o pasivos por impuestos diferidos, cuando exista un fondo de comercio, cuando existan provisiones, cuando existan activos y pasivos valorados a precio de mercado, el capital empleado no será un buen proxy de la inversión. Vale, aquí fijaros que salen 4 números o 4 bullets de aspectos que hacen que el capital empleado no sea una buena métrica para medir la inversión. Y todos, para entenderlos, hay que saber de contabilidad. Tenéis que estudiar mucho qué es esto del fondo de comercio, qué es esto del activos y pasivos por impuestos diferidos, qué es esto de las provisiones, qué es esto de situaciones en las que el activo no se registra en el balance a coste, sino a su valor de mercado, cuando se hace mark to market. Como son cosas que requieren de conocimientos contables de otras asignaturas, no va a caer el día del examen de manera larga. ¿Vale? Simplemente eso os los apuntáis, desventajas, pues me las aprendo de memoria los 4 bullets, pero no os voy a hacer desarrollarlos ni aplicarlos. Para el que quiera ser un gran analista financiero, no sé si al final de la clase de hoy o en la clase del viernes, contaré en detalle todos estos ejemplos en los que la contabilidad te miente. ¿Vale? Porque aunque no vaya al examen, el que esto le guste es diferencial para ser capaz de calcular los retornos bien. ¿Vale? Para ver ejemplos, ¿vale? Vemos ahí unos números, ¿vale? ¿Y qué vemos? ROCE, resultado operativo, partido fondos propios y deuda neta. ¿Dónde tengo el resultado operativo? Aquí, 150, en el numerador. ¿Dónde tengo los fondos propios y la deuda neta? Promedio del año, los tendré en el balance de la compañía, yo en el examen os los voy a dar, ¿vale? Haremos un ejercicio más sencillo, ¿vale? Que tendría 800 más 500
igual a 1.300. Que tengo un ROCE antes de impuestos del 11,5%. ¿Vale? Si quisiera hacerlo post-tax, que también puede estar el día del examen, es un poquitín más complicado, ¿qué tengo que calcular? La tasa impositiva efectiva. ¿Vale? Aquí, ¿qué veríamos? Tendríamos que hacer lo siguiente y decir, yo tengo un resultado operativo de 150 y luego tengo un resultado financiero de 30, por lo que el resultado antes de impuestos es 120. Como estoy pagando de impuestos 30 partido 120 es igual a un 25% de tasa impositiva. Entonces, ¿qué vemos? Que el resultado operativo 150 después de impuestos, aplicándole un 25%, sería 120. Y tendría 120 partido lo mismo, 800 más 500 de capital empleado, 8,7% de ROCE post-tax. ¿Vale? La pregunta corta del examen, puedo preguntar del ROCE pre-tax o el ROCE post-tax. Ese sería el post-tax. ¿Vale? Muy bien.